Quiero compartir, pero tengo que terminar esta miniserie que iniciamos hace unas semanas. Tuvimos una pausa amplia porque hace casi un mes, ¿se acuerdan? Tuvimos un domingo especial con 3 mensajes respondiendo por qué Dios permite la maldad del sufrimiento. Si tú no estuviste, búscalos en redes. Vimos en el primer servicio vimos qué es el mal y cuál es su origen. En el segundo servicio, por qué Dios permite las tragedias y los síndromes. Y en el tercer servicio, por qué no hizo un mundo sin maldad. Mensajes bien interesantes. Luego tuvimos el domingo de Semana Santa el mensaje de vino y volverá, donde respondíamos a la pregunta que hacen algunos judíos: bueno, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no vino a reinar? Respondemos los cristianos, eso lo hará en su segunda venida, y su contrarréplica es: ¿y dónde habla la Biblia en el Antiguo Testamento de una segunda venida? Nunca aparece de forma explícita, pero sí vimos varias evidencias que nos confirman que de forma implícita está anunciada su segunda venida. Y el domingo pasado me tocó predicar fuera. Estuve en un lugar que se llama Zacate, Colorado, en Veracruz, compartiendo con matrimonios, con jóvenes, con hombres, con la congregación en general. Y pues bueno, aquí estamos de vuelta y les decía qué cosas que quiero compartir, que he estado estudiando y que me sentí muy tentado ya a terminar con esta miniserie, pero no creo que sea lo correcto, ¿verdad? Creo que tenemos que terminarlo de ver, pero les quiero compartir próximamente algunos temas bien importantes acerca de las emociones de nuestro corazón. Todo lo que la Biblia del corazón, que durante años se ha interpretado como que es algo simbólico, pues información reciente que he estado estudiando de médicos cristianos me ha cambiado mucho la perspectiva, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero les voy a dar un adelanto, que el corazón tiene unas 40,000 neuronas. Sé que muchos están diciendo: es ignorante, las neuronas son del cerebro. Sí, lo sé, pero también el corazón tiene 40,000 neuronas. Ya hay una comunicación neuronal, no nada más nerviosa, entre corazón y cerebro. Y el corazón es el órgano que tiene el campo electromagnético más potente en todo el cuerpo. Y entonces, dependiendo cómo reaccionamos emocionalmente ante las señales, ante los eventos que nosotros recibimos, podemos repercutir muchas cosas para bien o para mal en nuestras vidas. Y bueno, me ha enloquecido todo esto que he estado apenas estudiando y lo quiero compartir. Vamos a aprender mucho, pero es nada más como en las películas, así el tráiler de lo que próximamente veremos, ¿verdad? Para que se queden picados, para que estén bien atentos, para que no falten, aunque pierda el Toluca, ¿verdad? Y si luego dejan de venir porque juega el Toluca a las 12, entonces para eso dejas de venir, ¿verdad? Para que vean que no vale la pena perderse la palabra de Dios por ir a ver esa piltrafa de equipo, digo, por ir a ver al Toluca. Pero hoy vamos a continuar con nuestra serie ¿por qué la gente se aparta de Jesús? Voy a mover esto porque me lo pusieron así como reflectores del Estadio Azteca, viendo de frente a los ojos, y el video bien bonito, pero yo voy a acabar ciego. Entonces, no sé por qué hoy me lo pusieron justo aquí de frente, ¿verdad? Vamos a Mateo 24, versículo 11. Es Jesús hablando de las señales del fin, y dentro de todas las señales que se anuncian, donde habla de guerras, rumores de guerras, habla de pestes, habla de tsunamis, de hambres, de terremotos, todo lo que nosotros hemos comenzado a ver ya desde algunos años para acá. Otra de las profecías que se anuncian es que se iban a levantar muchos falsos profetas, y dice el versículo 11 que engañarán ¿a quiénes? Algunos, dice, a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, si habla de que había personas cuyo amor se enfrió, eran personas que antes tenían amor. O sea, no necesariamente es una profecía para los perversos que nunca reconocieron del Señor, sino que probablemente aquí hay personas que llegaron a venir a la iglesia. Entonces vamos a ver hoy, en la cuarta parte de nuestra miniserie, por qué la gente se aparta de Jesús, o por qué la gente deja de seguir a Jesús, esta siguiente característica sumando a las que ya vimos anteriormente. Hemos visto que la gente se aparta por la avaricia, no por el dinero, sino por el amor al dinero, por el engaño de las riquezas. Hemos visto que se aparta por los placeres de este mundo. Explicamos que el placer en sí mismo no es pecado, pero como lo veíamos en el tiempo de adoración, si algo en nuestra vida está reemplazando ese lugar que le pertenece a Dios, mucha gente se empieza a apartar. Hemos visto diferentes razones y hoy vamos a ver una
que a lo mejor tú dices, yo actualmente no estoy siendo víctima de esto, pero vale la pena que tengamos la información completa justamente para no ser engañados, porque dice aquí que muchos falsos profetas iban a engañar a muchos. Cuando nosotros somos engañados, cuando no sabemos distinguir entre lo falso de lo verdadero. Entonces, ojo que no dice se levantarán muchos endemoniados, muchos satánicos, dice falsos profetas, es decir, personas que supuestamente traen una palabra de parte de Dios, pero que en realidad no la traen. Porque algo falso no es como el antónimo de lo verdadero, no es como blanco y negro. Lo falso es algo que aparenta, que finge, que pretende ser verdadero, pero que realmente no lo es. O sea, por ejemplo, si alguien tiene un reloj Rolex y otra persona presenta un Casio, el Casio no es un Rolex falso, simplemente es otra marca. Para hablar de algo falso tendríamos que poner otro idéntico, pero que no es genuino. Entonces, cuando la Biblia habla de falsos profetas, no creas que son personas que van a levantarse y van a decir, hey, deja de seguir a Jesús, adoremos a Satán, que viva la Santa Muerte. No. Y el gran peligro es que hay mucha gente dentro de la iglesia que dice, pues yo estoy bien porque voy a un lugar donde me enseñan la Biblia, me predican de Jesús, el hombre habla de Dios, y a veces no nos damos cuenta que no necesariamente por eso es verdadero, sino que muchas veces somos víctimas de algo falso que pretende ser verdadero. Y por eso dice la Biblia, muchos son engañados. Inclusive Jesús añade, ¿verdad? Si leemos todas estas profecías, que muchos van a ser señales y prodigios. Es más, vamos a verlo en el versículo 23. Dice, entonces si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, miren, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Ahora mucha gente también no alcanza a discernir lo que este pasaje enseña, porque piensa que está hablando del anticristo, pero no dice que se levantará un anticristo, dice que se levantarán en plural falsos cristos. ¿Por qué mucha gente no lo entiende? Porque piensa que esto significa que se va a levantar alguien diciendo, hey, yo soy Jesús, adórenme. Y tú dices, obvio, ni de loco lo haría, no estoy tonto. Pero no, la palabra Cristos en el original griego significa ungidos. Aquí el problema es que se traduce como Cristos. Entonces la iglesia cristiana dice, yo no estoy siendo engañado porque no sigo a ningún otro Cristo. Pero a lo mejor está siguiendo a alguien que se proclama como un ungido de Dios y que realmente no lo es. No se presentan muchas veces pseudoapóstoles como, y con ustedes el ungido de Dios, y sale ahí en el escenario. Pero ¿qué iban a hacer estos falsos ungidos? Dice que van a ser grandes, bueno, y añade, y falsos profetas. Y hay una ola, una corriente en este siglo de profetas que Dios dice y que Dios me dijo y que Dios te dice, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, confirmando lo que te dije hace rato, que mucha de esta gente iba a la iglesia, aún a los escogidos. Qué fuertes palabras. Y por eso, aunque el mensaje quizá no sea tan práctico como los otros, en lo personal me gustan más los otros. Creo que como que podemos caer más sutilmente en esas trampas. Es importante que estudiemos esto también, porque mucha gente escogida, mucha gente que era parte del cuerpo de Cristo, corre el riesgo de ser engañada por estos falsos cristos, por estos falsos profetas. Y por eso es importante que analicemos todo lo que la Biblia dice al respecto, porque esta es, queridos hermanos, querida familia, la siguiente razón por la que mucha gente se aparta de Jesús: por las falsas enseñanzas de falsos maestros, de falsos ungidos, de falsos profetas. Entonces tenemos nosotros que desenmascararlos para que podamos distinguir entre lo falso de lo verdadero. ¿Alguna vez pagaste por algo falso creyendo que era verdadero? Levanten la mano cuántos se lo chamaquearon, sean honestos. Ok. Y no te dio coraje, ¿verdad? Hasta que lo descubriste y dijiste, me chamaquearon, ¿no? Me lo vendieron como verdadero y resulta que era más falso que un billete de 25 pesos. Yo no sé si fue un reloj, si fue alguna prenda de marca. Hay muchas cosas que se falsifican y que el ojo experto sabe cómo identificar que es falso. Pero los chinos cada vez se cercioran más de que esto sea más difícil, porque lo hacen idéntico a lo verdadero. Ahora, si los chinos lo hacen, imagínate cómo no Satanás. La Biblia dice, Pablo dijo a los corintios, que él y sus ministros se disfrazan como
ángeles de luz. Te lo vuelvo a repetir, no se van a parar un domingo. Hey, ¿qué tal familia? Soy un satánico infiltrado y vengo a ver si los engaño, ¿verdad? Dejen de seguir a Jesús, vayamos todos al infierno. No, sus ministros se disfrazan. Vamos a confirmar con la Biblia que hay ateos y que hay satánicos predicando la palabra en los púlpitos de iglesias cristianas, lo digo entre comillas, predicándole al pueblo de Dios, apartándolo sutilmente de la fe. Y si no los aprendemos a distinguir, vamos a ser engañados y terminaremos siendo parte de este grupo de personas que dejaron de seguir a Jesús por no discernir entre lo falso de lo verdadero. Lo primero que quiero que nosotros veamos es que dice que ellos iban a hacer señales y prodigios. Sorpresa, palabras griegas que se utilizan para describir cuando Jesús hacía milagros. Entonces, los falsos cristos, los falsos profetas, muchas veces van a hacer cosas milagrosas frente a nosotros. Recuerda que Satanás, cuando Moisés va con Faraón y tira la vara al piso y se convierte en serpiente, el Faraón manda a sus encantadores y tiran sus varas y también se convirtieron en serpientes. Entonces, aunque Satanás no puede crear, porque es un ser creado y no tiene ese poder que únicamente corresponde a Dios, sí puede alterar, distorsionar las características de lo que ha sido creado. Entonces es muy probable que mucha gente sea engañada porque dice es que este hombre tiene que ser un hombre de Dios, porque oró por mi perro que estaba cojo y sanó, por mi abuelita que estaba enferma y sanó. Y esto es muy sencillo. Si una persona estaba enferma por un espíritu de enfermedad, un espíritu demoníaco, porque los hay, lo vemos en el Nuevo Testamento, entonces va mucha gente con el pseudo ministro o con el brujo a veces, ¿verdad? Entonces entre demonios se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces llega el demonio del enfermo y le dice al otro, pues me voy a salir para que la persona sane y piense que fue por tu poder, ¿verdad? Entonces aparentemente hubo una obra sobrenatural y simplemente fue parte de una trampa. Es por eso que nosotros no podemos calificar la genuinidad o la originalidad de lo que tenemos frente a nuestros ojos simplemente por sus obras. El hecho que alguien haga algo milagroso, algo maravilloso, no certifica que viene de parte de Dios. Recuerda que Dios le dijo a Israel desde el Antiguo Testamento: si viene un profeta y hace obras y señales y les dice vamos en pos de tales dioses, no lo sigan. Entonces vamos a ver ahorita con una confirmación explícita del Nuevo Testamento, pero este principio es bien importante. ¿Cómo yo certifico y cómo yo más bien puedo diferenciar entre lo falso de lo verdadero? No es por lo que hace, no es por lo que dice, es por hacia quién me está dirigiendo. Por más obras y maravillas que haga y bonito que hable, si esas obras y palabras no me están acercando a Jesús, me están acercando a la persona, me están acercando al ego, al yo, al humanismo que tanto se predica hoy en las iglesias, ese mensaje no viene de parte de Dios. ¿Quieres confirmación explícita? Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Es Pablo hablando a la iglesia de los Gálatas, que también estaba siendo engañada, que también estaba siendo seducida. Entonces Pablo tiene que escribirles estas palabras, porque ¿qué pasó con ellos? Gálatas 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está hablando de cristianos que se habían alejado. ¿Sabían qué? Para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias. Ahora, ¿que hay dos evangelios? No. Lo que te decía hace rato, no es que llegaron a predicar otra religión. Hey, el cristianismo es falso, inventemos esta nueva religión. No, dice, es que no hay otro, versículo 7, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir o corromper el evangelio de Cristo. Tenemos otra pista. Estas personas no solamente pueden llegar a obrar cosas maravillosas, a veces genuinas, a veces falsificadas, porque hay de que hay cínicos los hay, ¿verdad?
O sea, hay quien hasta paga paleros para que den testimonio de que fueron sanados y no me lo creerías, pero es cierto. Recuerdo un hermano que una vez fue a una cruzada pseudo milagrosa y dice: ¿qué crees, Jessy? Que fui al baño, pero pues como no lo encontré, me fui por ahí, ya sabes, a los arbolitos, y vi una persona también ahí escondida, y dice, y resulta que esa persona que estaba a pie, minutos más tarde, era el paralítico que estaba levantándose de la silla de ruedas. Entonces supuestamente él se levantó y anduvo y todo, y era una persona, un actor pagado prácticamente. Entonces hay algunos más cínicos que hacen trucos. Hubo otro farsante que un día dice que convirtió el agua en vino, y luego resultó que eran unos polvitos de vino que tú pones en la tapa, y cuando lo agitas se mezcla y lo así. Entonces hay de todo, como te decía. Esta gente obviamente o son ateos o son satánicos. Personas que tengan alguna fe no lo pueden ser. Pero además de eso, dice que van a predicar un evangelio pervertido o corrompido. Es decir, no van a llegar con otro libro necesariamente religioso, no van a llegar con otra Biblia, sino que te van a predicar la palabra de Dios, pero distorsionada. ¿Se acuerdan que les compartí hace algunos meses el mensaje, o hace algunos años ya? Entonces dijo la iglesia: hagamos a Jesús a nuestra imagen y semejanza, basado en Romanos 1, del 22 en adelante, que dice que en vez de reconocer a Dios y darle gracias, pues se envanecieron en sus propios razonamientos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de cuadrúpedo, de reptiles. Dice, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Ojo con esto: desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, vemos este principio satánico en todas las generaciones. Bien decía Pablo: no ignoramos las maquinaciones de nuestro adversario, el diablo. Siempre se los he dicho, él no es creativo. Se ha dado cuenta que le vas a utilizar los mismos principios y solamente cambia la forma. ¿Qué es lo que pasa con Israel? Toman todos los zarcillos de oro que tenían, moldean 2 becerros de oro, y ¿qué dijeron? ¿Estos dioses son mejores que Jehová? ¿Fue lo que dijeron? ¿Sigan a ellos en vez de Jehová? No. Dijeron: Jehová no existe, ¿estos dioses son el verdadero? No. Ojo con el término: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Y quién sacó a Israel de Egipto? Jehová. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? No es: estos son mejores que Jehová. Adoren a estos y no a Jehová. Este es Jehová. El pecado no fue la negación de Dios, no fue la adición de otros dioses, fue la alteración de la gloria de Dios. Fue el querer corromper la imagen del Dios verdadero. Llegamos a Romanos 1 que te mencionaba, y es lo mismo. No es que dijeron Dios no existe, adoremos otros dioses, es que le quisieron dar forma de reptiles, de especies, al Dios vivo y verdadero. Llegamos a estos tiempos y Satanás sabe que la iglesia no va a seguir ni a becerros de oro, ni a imágenes talladas de jaguares y de águilas como en otras civilizaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, muy sencillo: lo mismo que hice en el Antiguo Testamento y lo mismo que predicó Pablo en el Nuevo Testamento. Voy a tomar a su Dios, al Dios de la Biblia, su palabra, y le voy a corromper ciertas características, lo voy a alterar, distorsionar. Les voy a decir que este es el Dios vivo y verdadero. Entonces hablamos que mucha gente lo que hace no es decir la Biblia es falsa, este libro es mejor que la Biblia, sino que te predica de la Biblia, pero con una versión distorsionada. Te predica de Jesús, pero conforma una imagen distorsionada. ¿Y cuál es la forma más práctica actualmente para no dar tantas vueltas? Un evangelio, mis hermanos, lleno de humanismo, donde ahora no es Dios, sino el ser humano el centro de la adoración. Oye los mensajes modernos y los cantos modernos, y ya no es la iglesia sirviendo al Creador, ya no es nosotros al servicio de Jesús, ahora es Jesús a nuestro servicio. Ya no es lo que tú puedes hacer por el reino de los cielos, ahora es Él para ti. Y yo no digo que Él no es un Padre bueno, lo hemos visto anteriormente, que nos bendiga, que nos prospere, que nos guarde, que nos sane. Yo creo que es un Dios bueno, y Jesús dijo: ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Si le pide pescado una serpiente?
Si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas, ¿cuántos más vuestro Padre lo hará con sus hijos, verdad? Entonces yo no niego eso, pero de ahí a que se corrompa totalmente el mensaje y ahora es el ser humano el centro de la adoración es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente sigue a personas y dice, ay, es que su mensaje es bien bonito, siempre es algo motivado porque el mensaje es siempre tú puedes y el campeón cae en ti. Y vuelvo a repetir, no está mal dar ánimo a la creación de Dios, pero no se está predicando la palabra de Dios tal cual, solamente ciertas porciones de la palabra de Dios. No se está predicando a Jesús tal cual, solamente ciertas características de Jesús. Pero la Biblia que confronta el Jesús que llama al arrepentimiento, ni lo mencionen. Yo recuerdo que escuchaba un predicador hace tiempo y me llamó la atención esto, cuando escuché un mensaje similar y que decía, ¿cuándo te ha llamado al arrepentimiento? ¿Cuándo te ha llamado a ser confrontado con tu pecado? ¿Cuándo te ha llamado a acercarte a Dios? Y dije, cierto, o sea, da ánimo y esperanza y todo, pero te está acercando más al hombre, te está acercando más al yo y menos a Jesús. Y en la vida, en años de escucharle, le he escuchado hablar un mensaje donde se ha llamado al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Entonces vienen y predican un evangelio corrompido, un evangelio distorsionado. Pero no solamente eso, seguimos leyendo. Gálatas capítulo 1, dice el versículo 8. Mas si aún nosotros, el mismo Pablo dice, aunque yo vaya o un ángel del cielo les predicar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, el tal sea anatema. Como antes hemos dicho, lo vuelvo a repetir, si alguno les predica un evangelio diferente del que hemos recibido, el tal sea anatema, que significa maldito. Ahorita vamos a ver más características de cuál es ese evangelio corrompido según la Biblia. Para que nadie diga, no, son ideas de Jesse, ¿qué tal que este humanismo si es bíblico? Jesús era humanista, porque hay gente que lo dice. Y Jesús siempre, no, los mensajes hablan de Jesús. Ahorita vamos a ver, dejemos que la Biblia se interprete a sí misma, no metamos nosotros nuestra manota. Estamos yendo, como dijo el hermano Jack el Destripador, por partes. Lo primero que aprendimos es, va a haber falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos ungidos. ¿Ok? Lo segundo que vimos es, van a hacer maravillas. Lo tercero, van a predicar un evangelio diferente. Estamos viendo que Pablo dice, aunque yo mismo venga, o un ángel, ojo, no vamos a certificar al mensajero, ni por las características del mensajero, ni por lo que ocurrió cuando dio el mensaje, ni por el lugar donde dio el mensaje, sino por su mensaje. Aunque sea yo o un ángel, y no dice un ángel caído, dice un ángel de él. ¿No lo leyeron bien? ¿Un ángel de dónde dice? Ahí lo dice, versículo 8, del cielo. Pastor, es que se me apareció un ángel. No importa. Es que era el apóstol Pablo. Dice Pablo, no importa. No importa quién lo dijo, qué pasó cuando lo dijo, dónde lo dijo. Lo que importa es lo que dijo. Por encima de la palabra de Dios, nada. Entonces este es el problema de mucha gente que dice, es que lo dijo fulano de tal, es un pastor reconocido. Somos idólatras porque estamos poniendo al mensajero por encima del mensaje. Yo no sé a quién sigues tú. Algunos de ustedes a lo mejor a nadie y solo nos escuchan a nosotros. Aunque nosotros te lo digamos, yo no estoy por encima del mensaje de la palabra de Dios. Si no te logro comprobar algo que te estoy diciendo con la Biblia, no me hagas caso. Nunca lleguen a casa diciendo, es que el pastor dijo, se dice, la Biblia dice. Pues hemos tenido luego problemas, llega la esposa con el esposo, es que como dijo el pastor, y nos echan al marido encima. ¿Verdad? Arrepiéntete como digo. No digas como dijo el pastor, di como la Biblia dice, para que se pelee con Dios, no con nosotros, el pagano de tu marido, si fuera el caso. Pero estamos poniendo al mensajero por encima de la palabra y somos idólatras. Y puede que inclusive pastores de sana doctrina se equivoquen, porque estaríamos locos de pensar que ya todos sabemos todo, cuando todos seguimos aprendiendo y a veces reconocemos que hay cosas que no sabíamos como deberíamos de saberlas.
Y siempre he dicho, tenemos no solo que aprender, sino aprender a aprender, que es tener la humildad de reconocer que quizá algo que sabemos no lo sabemos de la forma que lo debemos de saber todavía. Y hay mucha gente que entonces idealiza a ciertas personas. No, es que es un teólogo reconocido, un gran predicador y lo que dijo, pero ¿te lo confirmó con la Biblia? Y si no, ten cuidado. No, es que el lugar donde lo dijo es una iglesia reconocida. Es que cuando lo dijo tembló, cayó polvo de oro del cielo, ocurrieron señales. No importa quién lo dijo, no importa dónde lo dijo, no importa qué pasó cuando lo dijo. Nosotros detectamos la originalidad del mensajero por su mensaje. Solo así podemos evitar ser engañados. Y yo veo tanto en redes sociales a mensajeros con un mensaje que pretende ser pero que uno que conoce ese mensaje dice, este no es el mensaje. Es pura psicología y filosofía y humanismo y marketing y coaching con una embarrada de la Biblia. No estoy diciendo que el otro está mal, pero que sean honestos y que digan, soy un motivador en este mundo. Pero cuando se disfrazan de pastores, lo digo profetas en el sentido que el profeta es el que predica la palabra de Dios, de predicadores de la palabra, el daño que provocan a la iglesia es que la iglesia está estudiando otras cosas pensando que eso es la palabra de Dios. ¿Me explico o no? O sea, hay cosas como lo hemos visto en el último mensaje de la serie, Los placeres de este mundo, que no están mal. Yo voy al cine y no necesariamente es pecado si la película no me contamina. El error sería creer que ir al cine es equivalente a ir a la iglesia. Hay canciones que vimos que puedo escuchar, que a lo mejor no tienen un mensaje que me corrompe, que hablan de alegría, de amor, que me motivan. Está bien. El error sería pensar que eso reemplaza mi tiempo de adoración. Yo cuando hago ejercicio en el gimnasio he intentado hacerlo con adoración, pero no puedo. ¿Te imaginas que estás aquí levantando el press de pecho y sería como un pájaro herido que se muere en el... No. Entonces pongo al hermano Tiesto o a lo que se me ocurra. Busco que sea puro sonido, que me ponga loco, ¿verdad? Así, y que no tenga letra para no andar metiendo contaminación en mi mente. Pero el error sería pensar, ya como escuché esa música ya no tengo que adorar a Dios. Entonces, si escuchas estos motivadores y me da ánimo y esperanza, etcétera, el problema es cuando la gente está reemplazando eso por su tiempo con Dios, por su tiempo en la iglesia, y cree que eso es una iglesia. No, ese es un centro motivacional. Di conmigo, uyuyuy, ay, 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 donde se busca la comodidad de la gente. Alabanzas de 10, 15 minutos, mensajes de 20, 25 minutos, porque la gente no escucha más, les da flojera. Entonces, en vez de ponerse a razonar y decir, a ver, se avientan hora y media en el cine y no dicen nada, y les da flojera aventar su mensaje de la palabra de Dios. No, vamos a hacérselos cómodos, 20 minutos de prédica y que se vayan, porque lo que les interesa no es el crecimiento espiritual de la gente, sino que la gente esté cómoda. Entonces, como vamos a ver, el mensaje también es un mensaje cómodo, un mensaje que jamás va a confrontar. Y ahí te empiezas a dar cuenta que entonces no es un mensaje que viene de parte de Dios. A mí me da risa porque tú escuchas a los pseudoprofetas modernos. ¿Y cuáles son las profecías? Siempre el Señor dice que este año vas a ser prosperado y que vas a ir a las naciones, y a ti te dice que vas a ser millonario. Ve los profetas del Antiguo Testamento y cuál era su mensaje. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y tú también, todos se arrepientas. Era un mensaje que te llamaba a Dios. Era un mensaje por el cual a veces los mataban. Yo creo que sí Dios puede hablarnos a través de alguien, pero creo que cuando en realidad lo hace, ese mensaje nos va a confrontar. Recuerdo esta vez en una reunión y un pseudoprofeta dice el Señor que va a restaurar tu círculo de amistades, y dices 1500 jóvenes, y esto es lo que quería decir el Señor. A otros pastores, tu iglesia el siguiente año se va a duplicar, al siguiente año se les dividió. Y siempre el mensaje es este. Yo creo que si Dios te habla por nombre y apellido, y es un mensaje que te va a llamar de vuelta a Él. Y conozco a quienes lo hacen, pero estos falsos profetas
traen un mensaje diluido y corrompido, y así lo puedes detectar. Con todo respeto te quiero sugerir algo. Si tú escuchas a alguien y en la vida te ha llamado al arrepentimiento, nunca el mensaje te ha confrontado, nunca te ha incomodado, déjalo de escuchar. Estás perdiendo tu tiempo y estás poniendo en peligro tu relación con Dios, de terminar tan seducido por ese mensaje que lo empiezas a seguir más y más y más, que dejes de seguir el verdadero. Porque esto es lo que predicó Pablo a Timoteo que iba a pasar. Te prometí que te iba a demostrar con la Biblia cuál será la característica de ese mensaje, y ahora vamos a verlo. Primera de Timoteo, ve cómo toda la Biblia se enlaza y se interpreta a sí misma. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, de hecho viene subtitulado como predicción de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? No cuando alguien no siguió a Jesús, sino cuando alguien que aparentemente seguía a Jesús dejó de seguir a Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice, pero el Espíritu, a ver, ¿quién dice el Espíritu? Porque me está viendo feo a mí, ¿no? Yo pensé que Jesse iba a venir de buenas porque ganó el América 5-1 ayer, y no sea un mensaje de motivación. Mis hermanos, es por amor a ustedes, para que no se lo chamaquen. O sea, el Espíritu, no es Jesse, es el Espíritu quien dice que a lo mejor, dice que posiblemente, que probablemente, di conmigo, el Espíritu dice claramente, así como la canción de Shakira, ¿se acuerdan? Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice después, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse, ustedes pregúntense quién es, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, dice, para aquellos, para que con acción de gracias participasen de los creyentes y los que han conocido la verdad. Después de esto, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces vemos que la Biblia dice que claramente el Espíritu anuncia que en los últimos tiempos mucha gente se iba a apartar y que iba a seguir. Habla dos cosas aquí bien importantes. Una es espíritus engañadores. Dos, dice la Biblia, doctrinas de demonios. Ahora, te voy a buscar un pasaje más que no tengo aquí, pero que estoy recordando, que es interesantísimo. Es igual Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Es que estoy leyendo 1 de Timoteo, y también es 2 de Timoteo, capítulo 4 también, versículo 1. Seguramente el diablo me borró aquí, que era primera y segunda. Vamos a complementar lo primero que añadió, porque aparentemente hasta aquí solamente está hablando de una religión. Y ojo, si tú vienes de una religión que no es, el cristianismo no es una religión, pero así como lo entiende el ser humano, el cristianismo, no te estoy atacando a ti, estamos hablando principalmente de lo que pasa dentro de la iglesia pseudocristiana. Pero hoy también se fueron embarrados algunos, porque ¿quién prohíbe casarse? ¿Quién te restringe de ciertos alimentos? Ahí pregúntatelo. Pero vamos a ser parejos y no atacar grupos, sino principios. Y aquí tenemos que reconocer que también estamos nosotros. O sea, la primera carta de Timoteo quizá le dio duro al catolicismo, pero la segunda carta le da durísimo al cristianismo o al pseudocristianismo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques tus testimonios, tus anécdotas, tus palabras motivacionales, coaching. ¿Eso lo dice que predique? ¿Qué tiene que predicar el ministro? La palabra. Ahora, que respaldamos o ejemplificamos la palabra con anécdotas, con historias, con ilustraciones, no es pecado. Es una forma de respaldar el mensaje, pero el mensaje, la base tiene que ser la palabra. Entonces, cuando alguien se la pasa contándote sus patoaventuras y el héroe de la historia es él y no Jesús, ten cuidado. Y yo hice y yo dije,
o el Señor dice y el Señor y te habla de lo que supuestamente Dios dice. Él se está poniendo en lugar de la palabra de Dios. Él se cree más importante que la palabra de Dios. Y esto pasa en muchos lugares de reunión, que no hay predicaciones y el Señor te dice esto y el Señor lo otro. Entonces ahora Él es la palabra y Dios manda a sus mensajeros que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué le manda esto? Versículo 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, del griego anejomai, que significa no van a aguantar la sana doctrina, que significa la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo identificamos estos falsos maestros? Porque son maestros que hablan conforme a las concupiscencias o deseos de los oyentes. Por eso te dije, si todo lo que oyes te está gustando, ten cuidado. ¿Cómo yo he discernido en mi vida cuando Dios habla a mi corazón? Por ahí te compartí alguna vez un mensaje con signos de interrogación. Dios me dijo, ¿cómo podemos saber esto viene de parte de Dios? A veces, te soy honesto, dudo y digo, ¿será el Espíritu Santo? ¿Será mi carne? ¿O serán mis emociones? ¿O será el diablo? Entonces tienes que entrar en oración. A veces, para ser más sensible, se recomienda el ayuno. Pero cuando indudablemente dices, no, aquí no hay duda, esto viene de parte de Dios, cuando ese mensaje te confronta, cuando ese mensaje no te gusta y te incomoda y te lleva a la santidad y te lleva a buscar a Dios, es cuando yo digo, esto no pudo venir ni del diablo, porque el diablo no me va a llamar a acercarme a Dios, ni de mi carne, porque mi carne no quiere acercarse a Dios, ni de mis emociones. Cuando es un mensaje que te incomoda, yo no tengo duda, Señor, este es tu Espíritu Santo. La primera vez que yo escuché ese mensaje tenía 18 años de edad, o sea, fue apenas hace como 6 años aproximadamente. Y en oración me estaba quejando con Dios. Dios, no estoy contento con mi vida. Y viendo una palabra, textualmente fue la siguiente, nunca la voy a olvidar. Jesse, toda la vida has hecho lo que quieres, nunca me has tomado en serio. ¿Cómo te atreves a quejarte y a cuestionarme? 2, búscame como nunca antes lo has hecho y verás si no transformo tu vida. Yo no tengo duda que fue el Espíritu Santo de Dios hablando a mi vida. Esto no pudo surgir de mi carne, esto no pudo venir del diablo, esto no pudo venir de mis emociones, de una mente que no quería seguir a Dios, que de hecho empezó a orar quejándose con Dios. Y de rodillas caí llorando diciendo, Dios, perdóname. Te voy a buscar como nunca antes lo he hecho y te quisiera prometer perfección, pero solo puedo prometerte rendición. Quisiera decirte que nunca más te fallaré, solo puedo garantizarte que aun si llegara a fallar 100 veces, 101 lo voy a intentar de nuevo. Quisiera decirte que no habrá día que caiga, pero solo puedo decirte que no habrá día que no deje de buscarte, aun si ese día fallé. Y comenzó un estilo de vida caracterizado no por la perfección, sino por la rendición. ¿Dónde se origina? En un mensaje que no fue, yo te voy a usar y voy a hacer grandes cosas, aunque lo hizo después. Y vas a predicar mi palabra, ir a las naciones, ¿no? El mensaje fue, vuélvete a mí. Cuando un mensaje viene de parte de Dios, no se centra en ti, se centra en Él. Por eso repito, si el mensaje siempre es tú, lo comparas con la Biblia y dices, ¿podrá esto venir de Dios? Entonces hay personas que hasta me caen bien, predicadores que dicen son buena onda y no tengo nada personal con ellos, pero deben de cambiar de giro y decir, soy un psicólogo motivacional, soy un conferencista motivacional, pero no engañar a la iglesia. Y decir, soy un predicador de parte de Dios, soy un pastor, porque están desviando a la gente de la palabra de Dios. Y por eso es que muchos se pierden. Y por eso, como dije al principio, es importante que sepamos desmenuzar y detectar, porque si no, ahí terminamos como borregos. Es mucha gente con mucha motivación, pero que con su vida nunca hizo nada.
Porque la pura motivación sin dirección y sin convicción no te sirve de nada. Yo conozco hermanos así, que salen motivados y ahora sí, y nunca han hecho nada con su vida, es un fracaso. Su salud, sus emociones, sus finanzas, su familia siguen en el suelo. Y cada domingo, y ahora sí, ¡ay, estuvo buenísimo! Porque tal bonito. Pero a veces para tomar cambios radicales que transformen tu vida se requiere una confrontación personal. Quizá lo que tu matrimonio necesita para cambiar no es que te digan, y va a cambiar, y yo lo veo y profetizo que habrá sanidad y lo declaro. No, quizá tengan que confrontarte y decirte, ¿sabes qué, varón? Eres un patán, macho, pelafustán. Deje tratar hacia tu mujer. O viceversa, mi hermana, quita el póster de Jezabel de tu cabecera. A veces la palabra de Dios no nos va a gustar. Vuelvo a preguntar, ¿son conjeturas mías? ¿O estoy dejando que la Biblia se interprete a sí misma? Los que conocen la Biblia saben la respuesta. Los que no, acompáñenme a Jeremías 23. Vamos a seguir viendo estas características. Jeremías, capítulo 23. Vale la pena que leamos todo el capítulo en casa, pero quiero irte leyendo algunos versículos. Dice Jeremías 23, versículo 1, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de sus obras, dice Jehová. Sigue hablando hacia ellos y viene a partir del versículo 9 algo subtitulado como denuncia de los falsos profetas. Y hay palabras muy fuertes. Comienza hablando de que la tierra estaba llena de pecado y adulterio. Ahora, si en la tierra hay pecado y adulterio, ¿qué sería lo que Dios tiene que decir a la tierra? Si tu hijo se está drogando, le darías una plática acerca de, no sé, a ver, le está entrando a la marihuana y le hablarías de los peligros del alcohol. ¿Le hablarías de los peligros de qué? De las drogas, es natural. Si alguien va con un cardiólogo porque tiene problemas del corazón, pero el cardiólogo también es neumólogo, ¿le hablaría de sus pulmones? Estamos de acuerdo que la gente tiene que enfocarse cuando habla principalmente en el problema prioritario de la persona. Yo voy al doctor y aunque sea buenísimo, donde sepa de muchos temas, su mensaje se centra en su conocimiento para mejorar mi salud. Entonces tienes a un pueblo que presenta la Biblia un contexto que anda en adulterio y de repente aparecen los profetas. ¿Y qué hablaron estos profetas? Vamos a ver. Dice el versículo 14: en los profetas de Jerusalén, ya no son los profetas de Baal de los que habla antes, son los de Jerusalén. Dice: he visto torpezas, cometían adulterios y andaban con mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Dice: así ha dicho el versículo 16 Jehová de los ejércitos: no escuchen. Por eso te decía, te sugiero, creo que con esto más bien te digo, te recomiendo, te exhorto a que no escuches las palabras de los profetas que los profetizan. ¿Y cómo los caracteriza este pasaje? Fíjate, uno, porque te alimentan con vanas esperanzas. No es malo predicar esperanza. La iglesia necesita muchas veces esperanza. Si tú vienes por primera vez, no creas que somos una bola de amargados que siempre te llevamos al arrepentimiento. A veces la gente requiere una palabra de ánimo, de esperanza, de aliento, y las hay. Pero en este caso, vuelvo a repetir, el contexto era un pueblo que andaba en adulterio. Entonces, en tal caso, un mensaje como lo mejor viene por delante, viene un año de prosperidad, como inician siempre los profetas cada nuevo año, no era lo que el pueblo necesitaba. Yo recuerdo que con el pastor Yoshi, antes de la pandemia inició en marzo, ¿estamos de acuerdo? 2020 fue, ¿sí? En febrero fuimos a un evento donde fueron varios pastores e invitaron a un pastor de otro lugar. Y la verdad es que salimos muy tristes de ahí, a la vez que enojados.
porque empezó a dar un mensaje. Es que estuve orando y tienes la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra de Dios, además con pastores. Yo lo voy a considerar una gran responsabilidad. He estado en ese lugar y le pido a Dios mucho en oración qué es lo que Él quiere que yo diga. Y Él dice, estuve orando y el mensaje que Dios tiene para ustedes es este. Y dije, bueno, a ver qué Dios nos quiere decir. Viene un año de bendición, de prosperidad. Es el año de cambiar el coche, la casa, el vestidor, de llenar estadios, de ir a las naciones. Estaba pavoneándose de que iba a ser un evento con 100,000 jóvenes en el Zócalo de la Ciudad de México. Y lo más triste fue la reacción de, no digo todos, porque quizá hubo algunos que no, pero lo que alcanzamos a ver el pastor Josh y yo. Sí. Dice, si así de fácil engañan a los pastores, imagínate a la congregación. Yo me salí y me fui y nunca más regresé a uno de esos eventos. Y me duele porque quisiera la unidad y no digo que es con todos. Yo tengo muchos amigos pastores, hay muchas iglesias de sana doctrina, algunos los veo y tomamos café y platicamos. Hay hermanos que van a sus iglesias y sé que están creciendo. Está bien, no quiero que crean que generalicen y como Elías. Solo yo he quedado, decían, hombre, hay 20,000 o no sé cuántos más que se habían guardado. Los hay. No hablo de todos, pero si hablo de un grupo grande. Y dice, si así están, ¿cómo estará la congregación? Porque ese año ni fue el año de llenar estadios. Y para muchos no fue el año de cambiar el coche, la casa y el vestidor. Ahora, paradójicamente, ¿qué nos encontramos? Que quienes buscábamos a Dios en lo secreto, como lo veremos ahorita, sin tanto pancho, sí vimos la bendición de Dios y la prosperidad. Y hay muchas personas que yo sé que en la pandemia prosperaron más inclusive. Y sin tanto rollo. Pero que muchos de esos pastores que andaban aplaudiendo pasaron una crisis tremenda ese año. Muchos murieron por el COVID. Y te das cuenta de cómo andar aplaudiendo panchos no sirve de nada. Sino que lo que deberían de hacer más bien es meterse con Dios en oración y dejar que ahí sí Dios les hable. Porque lo que estos profetas decían es, fíjate, visión de su propio corazón. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Ahora, si alguien está irritando a Dios, ¿va a tener paz? En la administración se los platicaba, cuando Israel enfrentó Jericó, victoria total. Siguiente batalla contra Ai, mucho más fácil de derrumbar. Un anatema, derrota. Si estás irritando a Dios, si vives una doble vida, si tienes un ídolo en tu vida, si tienes un pecado oculto, yo no puedo venir a decirte, Dios dice que viene un año bueno, Dios dice que tendrás paz. Mira, yo no soy profeta, pero conozco la Biblia, así que con la Biblia en la mano quiero profetizarte algo, porque profetizar es declarar la palabra de Dios. Si tú estás irritando a Dios, no vas a prosperar. Y por eso las cosas te lo digo así de claro, aunque no te guste. Por eso te están saliendo mal. A lo mejor te jactas y dices, no, me está yendo muy bien en el trabajo. Prosperar económicamente no significa prosperar en la vida. Y lo vimos eso en el mensaje de el engaño de las riquezas, así que no me quiero desviar. He tenido varones en consejería y pastores que llevo años con desempleo y con crisis y todo me sale mal. Lo primero que les pregunto es, ¿hay algo que le tengas que entregar a Dios? Un pecado oculto que no conozca a tu familia. Porque si lo hay, o sea, no necesariamente por eso es, no quiero que crean que somos legalistas como los amigos de Job. Hay pecado y en su caso no había pecado, hay casos donde no. Entonces si conoces a alguien que le está yendo mal, no lo satanices, a lo mejor hay otro motivo de parte de Dios. Pero sí tenemos que ir cubriendo, como cuando vas al médico, va pues pasando una lista, haciendo un inventario de tu vida para ver posibles causas. Lo mismo tenemos que hacer, con la palabra de Dios lo primero es, ¿hay algo que tengas que entregarle? A veces me han dicho no y era no. Pero te puedo decir que en muchas ocasiones de crisis financieras en varones que dijeron que no tenía nada, meses después sale a la luz que andaban en adulterio o en pornografía o en tranzas. Entonces te lo digo con el corazón y la Biblia en la mano. Si tú no estás en orden con Dios, no vas a prosperar. Y mi mensaje para ti, si este es tu caso, no es vienen los mejores años, es
arrepiéntete o no vendrán los peores. Quizás sigas haciendo mucho más dinero, pero tu familia, tu salud, tus emociones se va a ir a pique. Porque separados de Él, dijo Jesús, y no tengo que ser profeta para decirte esto, separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. No tengo que decirte, viene un año de bendición, de prosperidad. Si tú te acercas a Dios, eso vendrá por añadidura. Si tú lo buscas primeramente, su reino y su justicia, sin que ningún profeta te profetice, este es el resultado de lo que Jesús dijo. ¿Para qué necesitas que alguien venga y te diga lo que ya la Biblia te dice, pero que te predique el camino a seguir? Y estos pseudo profetas no te lo dicen, te dicen, no vendrá mal sobre ustedes a cualquiera que andaba tras la obstinación de su corazón. Entonces viene la clave en el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Dónde vino esto? En lo secreto. Versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Y si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mi palabra a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, la palabra de Dios, cuando estamos en un mal camino, nos va a volver de ese mal camino. Todo el versículo, capítulo 23 es interesantísimo, pero quiero que veamos la conclusión. Dice en el versículo 32, he aquí yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. El falso mensajero será caracterizado muchas veces por un mensaje lleno de lisonjas. Esto parece que se escribió ayer, porque esto es lo que te he venido diciendo todo el mensaje. Se predica mucho actualmente. Dice, yo no les envié, o sea, esta gente Dios no la ha enviado, ni los mandé. Y lo peor, ay Jessy, pero es que me bendice. Bueno, si te gusta perder el tiempo está bien. No te voy a decir es pecado, pero no lo confundas con tu crecimiento espiritual, porque el resultado final es, y ningún provecho hicieron este pueblo, dice Jehová. O sea, a fin de cuentas, este mensaje, si no te lleva a Dios, no va a dejar nada bueno en tu vida. Solo un ratito de motivación, solo un ratito de sentirte bien, pero hasta ahí nada más. No te va a cambiar, no te va a bendecir, a largo plazo no te va a transformar. Quiero terminar con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Esto es increíble porque cuando yo leí por primera vez que la Biblia predicaba que en los últimos tiempos una de las señales iba a ser la apostasía, lo entendía como lo entiende mucha gente, como que las iglesias cristianas se iban a vaciar. ¿No es lo obvio? Si la apostasía es apartarte de la fe y es una profecía de los últimos tiempos, entonces dice las iglesias se van a vaciar. Pero ve las estadísticas y las iglesias cada vez se llenan más. Entonces dirás, ¿la profecía falló o algo no estamos entendiendo? Dios no puede fallar en su profecía. Entonces algo no estamos entendiendo, y lo que no estamos entendiendo es esto. La apostasía no va a ser la iglesia apartándose de la iglesia, o más bien no va a ser la gente que asiste a la iglesia apartándose de la iglesia. La apostasía va a ser la gente que no asiste a la iglesia saturando el lugar donde se reúne la iglesia, pero no siguiendo a Jesús, sino una versión alterada, un mensaje alterado de Jesús y de su palabra. Un evangelio corrompido, un mensaje lleno de lisonjas, de falsas esperanzas, de falsa paz. Obviamente los auditorios se van a abarrotar de personas si salen sintiéndose bien, si salen sintiendo bonito, si salen motivados, si el mensaje los adula, como hace rato lo vimos, teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Pero a fin de cuentas esto ningún provecho va a hacer. Y esta es la forma de apostasía de los últimos tiempos. Nuestros lugares vacíos, sino llenos, pero no siguiendo a Jesús, sino al ser humano.
Yo he dicho muchas veces, prefiero vaciar la iglesia hablando la verdad que llenar la base de mentiras. Mi chamba no es traer gente a este lugar, es llevarla al cielo. Entonces, si les gusta, qué bueno, y si no, no vamos a corromper el mensaje porque se sientan cómodos. Y hay quien no lo entiende y se va, y oramos por ellos. Y como te dije hace ratito, no somos los únicos que predican la verdad. Si algún día tú cambias de iglesia, nada más cerciórate que se cumplan con estos parámetros, que se cumplan con estas características, y que Dios te bendiga. Lo importante es tu crecimiento espiritual. Jamás amenazaremos a nadie porque no estamos de acuerdo. Eso de que aquí naciste, aquí te bautizaste, aquí te casaste, aquí te vamos a enterrar, no es de Dios. Gente que manipula, si te vas pierdes la bendición. No, si tú te vas de aquí no pierdes la bendición. Si te apartas de Cristo pierdes la bendición. ¿Me explico? Entonces no lo malinterpretes como, es porque no estamos con el engaño de Elías de que somos los únicos. Hay muchas iglesias, algunas seguramente hasta lo harán mejor. Nosotros tenemos también errores y cosas que cambiar. No somos perfectos, pero creo que somos honestos y buscamos cada día corregir lo que Dios nos mande corregir y predicar su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, mucha de esta gente, según estas palabras, ni siquiera vive lo que te está predicando. Y es simplemente su negocio, su profesión. Se dieron cuenta que les va bien. Y yo conozco un caso por ahí de alguien que te puedo decir, por varias características y mentiras que descubrí y falsificaciones, como eso te mencionaba, muy cínicas, que dices, este cuate o es ateo o es satánico. Y empecé a seguir a ver qué decía, y me doy cuenta de esto, que lo que comparte le agrada al oído del ser humano y es bonito y te motiva, pero es puro coaching, psicología, humanismo, historias personales de motivación, y le embarra por ahí con un versículo para que suene a Biblia. Y su iglesia está decenas de miles de personas. Hay muchos que son honestos y piensan que está siguiendo a Jesús. Probablemente algunos a solas se han encontrado con Jesús, algunos lo harán. Ya ese no es nuestro tema. A mí lo que me importa somos nosotros, porque ustedes son nuestra responsabilidad, no los demás. Que tú a donde vayas sepas distinguir entre lo falso de lo verdadero. Que a lo mejor Dios te va a mover de aquí. Son pocos los que permanecen. Hay mucha rotación. En Toluca hay más iglesias que Oxxos. Si algún día ya no somos de bendición para ti, estás creciendo más en otro lugar, tu familia se halló más, te cambiaste de casa, te quedó muy lejos, no pasa nada. Nada más dos cosas: uno, cerciórate de que pasen por estos filtros. Dos, vente a despedirte para orar por ti. Porque luego hay hermanos que se van y los viste más de 10 años y ni las gracias. Dices, oye, ni la señora que trabajaba en mi casa en el aseo me la aplicó así. Hay un dicho muy feo, ¿no? Que se van como las señoras, pero yo creo que no aplica porque ellas son más decentes. Más bien deben decir, se van como los cristianos. Porque ellos sí se van y ni gracias. Bueno, ok, bye, perro. Entonces no va a pasar nada. Te prometo, yo tengo buenos amigos que se llegaron a ir y no me enojé, los seguí viendo. Yo tengo un discipulado personal y privado. Algunos de mis discípulos no son congregantes de la iglesia, algunos lo eran y dejaron de serlo, y no los saqué del grupo por eso. Los sigo atendiendo y no pasa nada mientras estén siendo edificados. Nada más ten cuidado que no le digan, que no le cuenten. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Dios, perdónanos si hemos buscado este tipo de mensajes queriendo agradar a nuestra carne, a nuestros deseos,
y nos han apartado de ti. Lo reconocemos como pecado y hoy nos volvemos a ti y a tu palabra y te pedimos que tú nos hables, Señor, aunque a veces tu palabra nos confronte. Dice ahí en Jeremías 23 que tu palabra es a veces como fuego que quema la paja, como martillo que quiebra la piedra. Señor, consume todo aquello que no te agrada, quiebra todo aquello que se ha endurecido en nosotros, incluyendo nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que tú nos des discernimiento para poder distinguir entre lo falso de lo verdadero y que no seamos, Señor, entre comillas, víctimas de este engaño. Que no nos dejemos ir de aquí en adelante ni por el mensajero, ni por el lugar donde dio el mensaje, ni por qué pasó cuando lo dio, sino que sepamos filtrar el mensaje. Y para eso tenemos que conocerlo, ser como los cristianos de Berea, que confirmaban con la palabra todo lo que les predicaban para ver si en verdad era así, y de esta manera evitar ser engañados. Padre, toda esta gente, decimos entre comillas víctimas, porque no son víctimas, son cómplices. De hecho, lo que Pablo dijo a Timoteo no es que los maestros amontonarían ovejas, sino que los oyentes amontonarían maestros. En estos casos, el pseudoministro es quien pertenece a la multitud, lo tiene amarrado y ha sido el deseo de oír, la comezón de oír, lo que tiene a estos maestros, no el mensaje del maestro a los oyentes. Te pedimos perdón si hemos sido cómplices, Señor, de este grupo de multitudes, seduciendo y atrayendo a cada vez más personas que se dieron cuenta que predicar un evangelio corrompido era una buena oportunidad de trabajo y no de ministerio para sus vidas. Reconocemos nuestra responsabilidad al no haber procurado la verdad y de hoy en adelante queremos recibirla, nos guste o no nos guste, entendiendo que tu palabra a veces nos va a motivar, a veces nos va a confrontar, pero siempre nos tiene que edificar. Si siempre nos confronta, seguramente algo está mal, porque tú también traes ánimo y esperanza. Pero si siempre nos da ánimo y paz, y como dice Jeremías 23, siempre nos agrada sus lisonjas, también algo está mal. Así que de uno u otro extremo nos apartaremos para seguir tu verdad, Señor, y crecer en ella. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, antes de pasar a lo que sigue, dos avisos especiales. Primero de ellos, la próxima semana estará por acá el doctor Alducin en el segundo y tercer servicio con dos mensajes diferentes. Ayer Irán lanzó un bombardeo masivo sobre Israel, entonces vienen días críticos. A mí me interesa mucho escuchar porque saben que su especialidad es la escatología, que son el estudio de las profecías bíblicas para los últimos tiempos, y la guerra entre Israel y un grupo de naciones, incluyendo Irán, está profetizada, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa en los siguientes días y va a ser interesante ver qué mensaje pone Dios en el corazón del pastor Alducin, ¿verdad? Para escuchar, para recibir, y están todos invitados. El otro aviso es, viene el Congreso de Mujeres. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones
que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.